¿Qué harías si la persona que está a punto de dejarte en la calle se desplomara frente a ti, bajo una lluvia torrencial, pidiendo ayuda con un hilo de voz? Imagina que tienes todos los motivos del mundo para seguir de largo, para devolverle el golpe que la vida te está dando a través de él. Pero decides pararte. Decides salvarle la vida sin saber que ese hombre es el dueño del imperio que va a derribar tu casa. Quédate conmigo, porque lo que sucede después te va a romper todos los esquemas sobre lo que significa la bondad. Bienvenidos a Relatos de Conciencia, almas bellas. Antes de empezar, si te gustan estas historias que llegan al corazón, suscríbete, danos un like y dinos desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo luz. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón, porque el final de hoy te va a dejar, literalmente, sin palabras. La lluvia golpeaba con furia las calles de Madrid aquella tarde de febrero, convirtiendo el asfalto en un espejo de luces rotas y charcos profundos. Lucía avanzaba por la acera apretando a sus mellizos contra ella, intentando que su vieja chaqueta le sirviera de algo contra el frío calado. A sus 7 años, Sofía y Pablo ya habían aprendido a caminar rápido, a agachar la cabeza y a no quejarse cuando el agua se les filtraba por los zapatos hasta los calcetines. Eran unos niños increíbles, pensaba Lucía. Se merecían algo mucho mejor que esta lucha diaria por no hundirse. Tenía el aviso de desahucio doblado en el bolsillo, empapado, pero las palabras estaban grabadas a fuego en su mente. 30 días. Eso era todo el tiempo que les quedaba en el modesto piso de lavapiés que había sido su hogar durante 3 años. El edificio se había vendido a un gran grupo inversor y el nuevo dueño quería a todo el mundo fuera. Sin excepciones. Sin piedad. Solo negocios, decía la carta. Como si esas 2 palabras pudieran borrar el miedo de una madre que no tiene a dónde ir. Lucía doblaba turnos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. A la 6ª hora le ardían los pies, a la 10ª, la sonrisa le salía forzada. Las propinas apenas daban para ir tirando. Había buscado curro en todas partes, restaurantes, tiendas, servicios de limpieza, pero nadie contrataba a una madre soltera sin títulos y con nulas opciones de conciliación. Su marido, Carlos, había fallecido hacía 2 años en un accidente de obra. Se fue en un instante y la dejó con los mellizos, un duelo infinito y unas facturas médicas que se tragaron hasta el último céntimo. Lucía había vendido sus herramientas, su furgoneta y hasta su alianza, aunque eso le rompió algo por dentro que no sabía si volvería a soldar. El seguro no pagó nada por una cláusula técnica que ella ni entendía. Su abogado, un hombre majo que casi no le cobraba, hizo lo que pudo, pero el sistema está hecho para proteger a los que tienen la sartén por el mango. Así que Lucía seguía caminando, seguía trabajando y seguía despertándose cada mañana fingiendo que todo saldría bien. «Mamá, tengo hambre», susurró Sofía tirándole de la manga. El corazón de Lucía se encogió. «Lo sé, cielo. En cuanto lleguemos a casa preparo algo caliente». En casa no había mucho. Arroz, media lata de alubias y un trozo de pan que empezaba a estar duro, pero ella lo estiraría, como hacía siempre. Pablo seguía callado, apretando la mano de su madre con fuerza. Últimamente se había convertido en el protector, cuidando de su hermana y vigilando a Lucía con una mirada que la hacía querer llorar. 7 años y ya cargando con un peso que ningún niño debería conocer. Al girar la esquina de una calle oscura, las farolas parpadeaban bajo la tormenta. Fue entonces cuando Lucía lo vio. Un hombre se había desplomado en la acera, con un brazo estirado como si hubiera intentado agarrarse al aire antes de caer. Los coches pasaban de largo sin frenar, con las luces traseras perdiéndose en la penumbra. La gente caminaba deprisa, con los paraguas bajos y la mirada clavada en el suelo para no ver. Lucía se detuvo. Cada instinto le gritaba que siguiera caminando. Ya tenía bastantes problemas, estaba al límite. Meterse en lío significaba tiempo que no tenía y complicaciones que no podía permitirse. Quizás fue en ese instante cuando el destino decidió ponerla a prueba, justo cuando no le quedaba nada por dar. Pero sus pies no avanzaron hacia casa, se movieron hacia él. «Pablo», dijo con voz firme, «llama al 112. Di que hay un hombre inconsciente en la calle». El niño sacó el móvil de prepago que Lucía guardaba para emergencias,
con los dedos temblando mientras marcaba. Sofía se pegó al costado de su madre con los ojos como platos. Lucía se arrodilló junto al hombre mientras la lluvia le empapaba los vaqueros. Estaba pálido, con los labios azulados y un traje carísimo que ahora estaba manchado de barro y agua. Le puso 2 dedos en el cuello para buscar el pulso. Era débil, irregular. «Señor», gritó golpeándole suavemente el hombro. «¿Me oye?» Nada. Tenía los ojos entreabiertos, pero no veía. Lucía recordó de golpe aquel curso de primeros auxilios que hizo hace años, cuando Carlos vivía y pensaban en ser familia de acogida, cuando el futuro era una posibilidad y no una condena. Echó la cabeza del hombre hacia atrás, comprobó que podía respirar y puso sus manos sobre el pecho de aquel desconocido. «Por favor, quédate conmigo», susurró y empezó las compresiones. 1, 2, 3. El ritmo se convirtió en una oración. Sus brazos ardían, sus hombros gritaban, pero no paró. Ese hombre, fuera quien fuera, merecía vivir. Todos merecen esa oportunidad. A veces las personas construimos muros tan altos que olvidamos cómo se siente un abrazo, pero Lucía solo veía a un ser humano rompiéndose. Cuando las sirenas cortaron el ruido de la tormenta, el alivio la inundó tanto que casi se desmaya ella también. Los paramédicos llegaron rápido, trabajando con una eficiencia que daba paz. Una de las enfermeras, con mirada amable, se detuvo un segundo antes de subir a la ambulancia. «Seguramente le ha salvado la vida», le dijo. Lucía asintió sin palabras mientras veía cómo se llevaban a aquel hombre. Se quedó allí, en mitad de la calle, empapada y tiritando con sus hijos. «Mamá, ¿se va a poner bien?», preguntó Sofía. Lucía los abrazó a los dos. «Espero que sí, cariño. Espero que sí». Esa noche no pudo dormir. Veía su cara, sentía la resistencia del pecho bajo sus manos y seguía escuchando su propia voz pidiendo que no se fuera. No sabía su nombre, no sabía nada de él, pero se descubrió rezando a un Dios en el que ya casi no creía para que aquel extraño sobreviviera. 2 días después, Lucía estaba en la puerta del hospital con un pequeño ramo de claveles. Le habían costado 5 euros, dinero que no le sobraba, pero le parecía fatal aparecer con las manos vacías. Había llamado para preguntar por él usando el nombre que los paramédicos anotaron de su cartera: Diego Castro. La recepcionista, al saber que ella fue quien le hizo la reanimación, suavizó la voz y le dio el número de habitación. Al llegar al pasillo de la 4ª planta, Lucía se sintió fuera de lugar. Sus vaqueros estaban limpios pero gastados, y sus zapatos eran de esos de mercadillo que compras por necesidad. Era una planta privada, de las que tienen puertas de madera y enfermeras que caminan sin hacer ruido. Casi se da la vuelta, pero pensó en sus hijos y entró. «Adelante», dijo una voz ronca pero alerta. Diego estaba sentado en la cama, rodeado de monitores. Tenía mejor cara, pero sus ojos estaban apagados. Al verla, se quedó mudo. «¿Tú?», dijo simplemente. Lucía se acercó con timidez. Quería saber si estaba bien. «Le he traído esto». Le tendió los claveles. Diego los cogió como si fueran de cristal. «Gracias. Hace años que nadie me trae flores». Hubo un silencio, incómodo pero real. «Siéntate, por favor». Lucía se sentó, dejando su bolso viejo en el regazo. «Soy Lucía Rodríguez». Él le estrechó la mano con un apretón débil pero sincero. «Diego Castro. Me han dicho que me salvaste la vida». Lucía se encogió de hombros. «Hice lo que cualquiera habría hecho». Diego ensombreció la mirada. Nadie más se paró. Lucía no supo qué responder a eso. Sabía que era verdad. «¿Cómo se encuentra?», preguntó ella para cambiar de tema. Diego guardó silencio un momento. «Sinceramente, fatal». Las palabras fueron directas, sin adornos. «Mis riñones están fallando. Años de trabajar demasiado, dormir poco y vivir a base de café y estrés. Los médicos dicen palabras más largas, pero el resumen es ese: necesito un trasplante y la lista de espera es eterna». El pecho de Lucía se apretó. Diego le contó que había construido un imperio pero que se había olvidado de construir una vida. Hablaron durante 1 hora. Lucía le habló de sus hijos,
de la cafetería, de los sueños de Sofía y Pablo. No mencionó el desahucio, ni que Carlos murió bajo la lluvia, ni el peso que sentía sobre sus hombros cada mañana. Diego le habló de su empresa, de cómo empezó de la nada hasta que el trabajo se lo tragó todo. No mencionó que él era el que estaba comprando su edificio. No mencionó que su fortuna se basaba en ver números donde había personas. ¿Os imagináis lo que es mirar a la cara a quien te lo ha quitado todo y, aún así, querer salvarle? Elena volvió a visitarle 3 días después, y luego otros 3. Se sentía atraída por esa soledad que Diego desprendía, una que ella conocía bien. En la 4ª visita, lo encontró destrozado. La función renal ha caído en picado, le dijo él. Necesito un donante vivo, alguien que quiera pasar por quirófano, que asuma el riesgo, pero nadie va a hacer eso por mí. Elena lo miró fijamente. Pensó en sus hijos, en lo que ella haría por ellos. Pensó en Carlos, que habría dado la vida por cualquiera. Yo lo haré, dijo ella. Diego parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Te daré uno de mis riñones, repitió Lucía con voz firme. Tengo 2 y tú necesitas 1. Es sencillo. No es sencillo, Lucía, gritó Diego. Es una operación mayor. Tienes hijos que te necesitan. Lo sé, respondió ella, y ellos necesitan que les enseñe que cuando alguien necesita ayuda, se ayuda. Eso es lo que importa. Diego se tapó la cara con las manos y empezó a llorar como un niño. No me lo merezco, sollozó. Lucía le tomó la mano. Nadie merece la bondad que recibe, Diego. Por eso se llama gracia. Durante la semana siguiente, Lucía pasó por 1000 pruebas. Los médicos le preguntaron una y otra vez si estaba segura. Ella siempre decía que sí. Era compatible. La operación se programó para 3 semanas después. Pero entonces, la realidad explotó. La noche antes de la cirugía, Diego la llamó. Su voz sonaba quebrada. Lucía, tengo que decirte algo. He investigado tu situación, el edificio de lavapiés. Soy yo. Mi empresa es la que te está echando a la calle. No lo sabía, no hilé los cabos hasta que hice que mi secretaria revisara los expedientes. Lucía, lo siento tanto. Hubo un silencio eterno. Lo sabía, dijo Lucía en un susurro. Diego se quedó mudo. Lo sabías. Vi el nombre de tu empresa en unos papeles en la cafetería. Atamos cabos allí también. Entonces, ¿por qué? Sollozó Diego. ¿Por qué sigues adelante? Porque eres una persona, no una transacción de negocios, respondió ella con una claridad asombrosa. Y porque la insuficiencia renal no entiende de errores ni de a quien has hecho daño. Necesitas ayuda y yo puedo darla. Eso es todo. La cirugía fue un éxito. 7 horas después, Lucía despertó dolorida pero viva. La primera cara que vio fue la de Diego, en silla de ruedas junto a su cama. Lo hemos conseguido, dijo él con los ojos brillantes. Tú también, susurró ella. Estaban unidos para siempre por un sacrificio libre, por una generosidad que ninguno había buscado pero que ambos necesitaban. Cuando Lucía volvió a su piso, recuperándose a duras penas, el aviso de desahucio seguía allí. Faltaban 10 días. No tenía fuerzas para mudarse, ni dinero, ni salud. Intentó volver a la cafetería a los 10 días, pero su jefe la mandó a casa. Estás pálida como un muerto, Lucía. Vete a curarte. Esa tarde, llamaron a la puerta. Era Diego. Caminaba con un bastón y venía acompañado de una mujer con maletín. Lucía, esta es mi abogada, dijo Diego. He dado instrucciones para que la propiedad de este edificio pase a tu nombre. Escriturado, libre de cargas y sin condiciones. El mundo de Lucía dio vueltas. ¿Qué? ¿Todo el edificio? Es tuyo, dijo Diego. No puedo deshacer el miedo que te he causado a ti y a los vecinos, pero puedo asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por un techo. Cambiaste mi vida en aquella acera, Lucía. Déjame empezar a intentar ser mejor persona. Hay segundas oportunidades que no se escriben con tinta, sino con actos que nos dejan sin palabras. Lucía firmó los papeles, no por orgullo, sino por sus hijos. Con el tiempo,
El edificio se convirtió en un hogar de verdad. Diego se deshizo de gran parte de su empresa y empezó a vivir, a estar presente. Se convirtió en un habitual en la cocina de Lucía, ayudando a los niños con los deberes y aprendiendo a arreglar grifos en lugar de comprar empresas. La sospecha de los vecinos se convirtió en respeto. Y un año después, en aquella misma escalera, Diego le pidió a Lucía que compartieran la vida de verdad. Se casaron en primavera, con los vecinos de testigos. Lucía volvió a quedarse embarazada, esta vez de mellizos también. Los llamaron Carlos y Gracia. Hoy, Lucía y Diego caminan cada aniversario hasta el lugar exacto donde él se desplomó. Se quedan allí un momento, bajo la lluvia o el sol, recordando que una sola decisión puede cambiar el universo entero. Lucía aprendió que su capacidad de amar era su mayor riqueza. Diego aprendió que el éxito sin conexión humana es una cárcel de oro. La moraleja es clara, en la vida siempre tienes la opción de seguir de largo o pararte. La bondad no es debilidad, es la fuerza más imparable que existe. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha recordado que siempre hay espacio para la redención, por favor, suscríbete. El mundo necesita más gente dispuesta a pararse en mitad de la lluvia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú te habrías parado? ¿Habrías ayudado a quien te estaba haciendo daño? Te leemos. Gracias por acompañarnos en este viaje de luz. Hasta el próximo relato. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha recordado que siempre hay espacio para la redención, por favor, suscríbete. El mundo necesita más gente dispuesta a pararse en mitad de la lluvia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú te habrías parado? ¿Habrías ayudado a quien te estaba haciendo daño? Te leemos. Gracias por acompañarnos en este viaje de luz. Hasta el próximo relato.